Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez a la distancia. ¿Cómo estás, José Ángel? Muy bien, Graciela, amigos, amigas, esperando que pronto esa distancia se transforme, ¿no? Cambie hacia una cercanía pues más gozosa como la que estamos acostumbrados a vivir los mexicanos y las mexicanas. Y el tema de hoy realmente está muy interesante porque es una polémica que está en el aire y tiene que ver con derechos, porque en la semana uno de los temas más difundidos en medios y en redes sociales pues ha sido la polémica por esta creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ahora ya famoso PANAUT, el cual pues ya fue aprobado y ha entrado en vigor. Y ante eso, diversas organizaciones están promoviendo amparos. Y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tomó la decisión de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sobre esto, mi querida Graciela, vamos a platicar con un experto que es Luis Miguel Carriedo, especialista en medios, en elecciones y en protección de datos. También vamos a ofrecerles nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana en nuestra sección Notimedios. Le invitamos a que se quede y participe aquí en El fin justifica a los medios. Un abrazo fraterno a todas las personas que escuchan esta frecuencia en Radio Educación o por alguna de sus plataformas en internet, y por supuesto a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras emisoras hermanas. Son Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, Iguala Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. También nos da muchísimo gusto saber que las personas nos escuchan a través del podcast, en las redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Les invitamos a participar en Twitter, estamos como @radioelfin, en Facebook, El fin justifica a los medios. Vamos ahora a Notimedios. Es una sección con noticias de comunicación. Son las más importantes de la semana. Una selección que realiza nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. La Presidencia de la República impugnó a través de un recurso de queja la suspensión provisional que otorgó el juez Juan Pablo Gómez Fierro a un particular para no registrar sus datos personales y biométricos en el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Este recurso pasará a manos de cualquiera de los dos tribunales colegiados en materia administrativa especializados en competencia económica y telecomunicaciones, quienes resolverán si confirman, revocan o modifican la medida cautelar del juez federal. Cabe destacar que el padrón obliga a los 122 millones de usuarios de celulares a darse de alta y proporcionar sus datos biométricos. De lo contrario, se les suspenderá la línea y serán multados. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, anunció que interpondrá la primera acción de inconstitucionalidad en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El instituto considera que este padrón vulnera los derechos humanos de protección de datos personales y de acceso a la información pública consagrados en los artículos 6 y 16 de la Constitución.
Además, señala que las disposiciones del decreto afectan la libertad de acceder a información plural y oportuna, así como la de buscar, recibir y difundir información e ideas para las cuales el Estado debe garantizar el derecho a todas las tecnologías de la información y la comunicación. Por otra parte, el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió la primera suspensión definitiva en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que protege a un usuario indefinidamente para que no entregue sus datos personales ni biométricos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil incluirá solo la huella dactilar y no otros datos biométricos. Esta es la primera vez que el presidente hace esta precisión, pues además de defender la existencia del registro, ha señalado sus beneficios en materia de seguridad. El mandatario también criticó al juez Juan Pablo Gómez Fierro por dar amparos a una reforma que aún no tiene ley secundaria. En este mismo sentido, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, dijo que Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha otorgado 6 medidas cautelares en la materia, es un juez a modo de contentillo y queda bien por dar de manera frívola suspensiones que evidentemente se van a combatir. El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, ofreció disculpas en sus redes sociales por las expresiones realizadas contra reporteros en una entrevista con Carmen Aristegui, en la que dijo que habría que taparle la boca a los periodistas para que no pregunten sobre los programas sociales en las conferencias mañaneras. Scherer escribió: "Lamento que una frase coloquial se confunda con un llamado a la censura. Nada más alejado de mis convicciones que eso. Mi respeto incondicional a los periodistas en absoluto. Ofrezco una sincera disculpa por ello". Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya lo escuchó usted, Notimedios lo puede encontrar en Facebook, en El Fin Justifica a los Medios, o en el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Y por supuesto los mensajes de nuestros amigos radioescuchas que nos encanta recibir y comentar. Comentarios del 22 de abril, tenemos a Felipe León López, que nos dice que el comercio digital fue la clave para que algunas pymes y MIPYMES sobrevivieran a la crisis por la pandemia. Vía WhatsApp, Luz López dice: buenos días. Y mira, interesante porque hablábamos de eso el programa pasado. Telmex no resuelve problemas constantes de fallas en Internet y se pregunta, como muchos de nosotros, Graciela, ¿qué puedo hacer? Sí, pues lo que veíamos también en el programa es que la queja pues puede hacerse redactando un correo electrónico a la dirección quejastelecomunicaciones@profeco.gov.mx. También puede hacerlo entrando al portal Concilianet, que se llama concilianet.profeco.gov.mx, o también hablando al teléfono del consumidor, que es el 55 55 68 87 22. Enrique Ramírez dice: muy buenas tardes, tuve una mala experiencia con la Profeco de la oficina Centro, ya que no obtuve apoyo con la tienda departamental de Liverpool. Esto ocurrió entre 2008 y 2009, de ahí que uno se desanime en pedir su apoyo. ¿Qué te parece, Graciela? Es que de repente son pues grandes conglomerados frente a los cuales los ciudadanos parecemos muy pequeños. Bueno, y realmente durante la primera parte del año de la cuarentena que nos impusieron, pues las tiendas no estuvieron teniendo una rápida respuesta. A mí me pasó un poco lo mismo con esta misma tienda que menciona nuestro radio escucha, y ya después, hacia finales del año, bueno, ya obtuvimos una mejor respuesta, y nuestro invitado la semana pasada pues nos decía que había sucedido lo mismo con la Profeco, ¿verdad? O sea, la Profeco no estuvo funcionando al 100, estuvieron con reducción de personal, con
muchos problemas para poder dar seguimiento a las quejas de los consumidores. Y bueno, también nos dice que me disculpa su invitado, pero pareciera que le tienen temor a las grandes tiendas departamentales, como a mí me ocurrió con la tienda que ya mencionó. Solo me dijeron que se quedaba a salvo mis derechos, aunque uno cree saber sus derechos, la Profeco no nos apoya. ¿Quién valora su trabajo de la Profeco? Dice. Y bueno, lo que vimos nosotros también es que con respecto a una de las cosas que nos solicita es que hay un listado en la página de la Profeco donde viene el nombre de las empresas y el número de quejas que ha recibido. Y eso lo puede encontrar en la siguiente dirección: burocomercial.profeco.gov.mx. Pues ahí está, ojalá y usted utilice esta información. Lo invitamos a seguir participando en Twitter como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Continuamos, quédese con nosotros. La entrevista. Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, PANAUT. El pasado 16 de abril entró en vigor la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que creó el PANAUT. Según esto, los operadores de telecomunicaciones deberán entregar al Instituto Federal de Telecomunicaciones los datos de los usuarios de teléfonos celulares como una medida para combatir la extorsión y otros delitos que se cometen desde el anonimato a través de un teléfono celular. Ya hubo un antecedente, el RENAUT, pero las críticas al PANAUT, a este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, se centran en que la entrega de datos biométricos, por supuesto que restringen el derecho a la protección de datos personales. Y ante esta situación, ya se ha otorgado, pues algunos amparos se han otorgado, y además el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ha anunciado que va a interponer una acción de inconstitucionalidad. Y sobre esto conversamos con nuestro invitado. Luis Miguel Carriedo, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Luis Miguel es periodista, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestrante en Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por el Infotec. Fue también asesor durante 12 años en materia electoral en México en el Instituto Federal Electoral y después en el INE. En 2007 ganó el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. Ha sido reportero, articulista y jefe de redacción en la revista Etcétera, coordinador editorial de la revista Zócalo y conductor de programas de radio sobre los medios de comunicación en el Instituto Mexicano de la Radio. Bienvenido, Luis Miguel. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, Graciela, José Ángel. Un gusto. Encantado, pues Luis Miguel, Graciela, ha habido una polémica. Bueno, en nuestro país hay una polémica cada tercer día o cada semana y ahora tiene que ver con los datos biométricos y la resistencia a entregarlos. Desde tu punto de vista, Luis Miguel Carriedo, gracias por tu tiempo y tu conocimiento. ¿Cuál es el corazón de esta polémica? Bueno, yo creo que hay un debate importante que, por ejemplo, 27 de abril ha dado un paso adicional porque el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, ha pues resuelto por unanimidad presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia respecto a este decreto que ustedes bien dicen se aprobó primero. Es una modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se aprobó en diputados en diciembre, luego en el Senado y finalmente pocos días después de aprobada en el Senado los primeros días de abril, apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril. Y bueno, pues ya se va a resolver o se va a discutir en la Corte. Creo que el corazón del tema es la protección de la privacidad de los datos personales y si ampliamos una base de datos sensibles, no solamente son datos personales en general, son datos personales sensibles y son datos que ninguno de los expertos internacionales de las instituciones dedicadas a la protección de datos recomienda recabar sin una finalidad muy específica
sin una valoración de la licitud, una revisión, un test de su proporcionalidad también. No es todos los biométricos que puedas. Si ya tienes las huellas dactilares y la finalidad es identificar a una persona, bueno, pues ya tienes esos biométricos, a lo mejor tienes el rostro, sus polígonos del rostro, pero entonces no necesitas el iris y no necesitas otra serie de elementos. Hay una serie de temas vinculados a los riesgos de que sean muchas instituciones, y en este caso empresas privadas, quienes recaben información biométrica. Entonces, me parece que el corazón está entre un modelo de control estatal respecto a cada persona que puede tener las mejores intenciones, pero también tiene los peores riesgos respecto a la privacidad, o un modelo mucho más acotado, y es legítimo combatir la inseguridad, las extorsiones, todo eso está muy bien, pero no queda muy claro cómo este registro de celulares con datos biométricos, pues va a impedir, o seguramente los extorsionadores van a decir, oye, ve, saca el celular, dejo mis biométricos y luego genero extorsiones. Pues obviamente no va a ocurrir así. Prácticas delictivas de ese calibre ya de entrada están vulnerando lo que ya viene en la ley. La ley hoy permite, fue también motivo de muchos debates en 2014, cuando se pues debatió en el Congreso esta iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que finalmente llegó a la ley, y tenía que ver, por un lado, con la discrecional, el tema de la geolocalización de los equipos y que el gobierno le pudiera pedir a las empresas, decía instancias de seguridad, así en genérico, le pudieran pedir geolocalización en tiempo real. Generó mucha oposición y críticas de personajes que hoy están en el gobierno. Por ejemplo, Marcelo Ebrard fue uno de los opositores a esto, precisamente por lo grave que sería que recabaran entonces los metadatos y demás. Pues ahora está peor la cosa, porque ampliar esto a una base biométrica genera muchos más riesgos, en mi opinión, que beneficios. Va en contra de la Constitución, del artículo 16 constitucional en tema de datos personales, rompe esto que le llaman los derechos arco de la protección de datos, que es muy importante el acceso, la rectificación, la oposición y la cancelación. Tú ya, si tienes el principio de consentimiento, que es fundamental en el tema de datos personales. Aquí es voluntariamente a fuerza. O registras tus biométricos o no tienes teléfono celular. Y eso lo discutían las y los comisionados en el INAI durante el debate si presentaban o no la acción de inconstitucionalidad, que la van a presentar de forma unánime. Ellos decían, bueno, pues este tema no es compatible con el consentimiento. Además, te lo aplican de manera retroactiva. Si tú ya tienes un teléfono, te van a aplicar esta regla de forma retroactiva. Lo vas a perder si no regresas a poner tus datos. Ahora, no es nuevo el tema. Ha estado muy vinculado a los debates de la famosa cédula de identidad, que trató con una lógica policíaca y militar el gobierno de Felipe Calderón instaurar, porque ellos decían hay que controlar al crimen organizado, poderlos perseguir, y para eso vamos a tener fichado a toda la población donde está, poderlos geolocalizar, no estar con la burocracia de estar pidiendo órdenes judiciales. Bueno, pues eso evidentemente no genera los equilibrios necesarios para evitar abusos, es muy riesgoso para el tema de los datos personales, y afortunadamente se contuvo en aquel entonces la pretensión de hacer una cédula de identidad ciudadana con biométricos, duplicando una base de datos que el Estado mexicano ya tiene, por ejemplo, para mayores de edad, de datos biométricos, que recaba el Estado mexicano, no una empresa que luego le pasa y ahí mándame los datos y tú también quédatelos. No funciona así, que es la credencial para votar con fotografía, que está mucho el debate de si que es real, han aparecido datos personales, bases de datos del padrón electoral, y con justa razón uno dice, bueno, pues no están frágiles, pero nunca han estado los biométricos de ese padrón electoral. Han estado las direcciones, los nombres y en algunos casos fotos, pero los biométricos, no digo que esto sea poca cosa, han sido casos de escándalo
los de las filtraciones de registros del padrón electoral, los del Renault, que ya se intentó antes y también se filtraron, pero ahora el daño sería irreparable, porque una filtración, si se diera de biométricos, si tú le permites a las empresas, deberías de limitar a las empresas, prohibir a las empresas que recaben biométricos. Hay gimnasios que no te permiten entrar si no les das tu huella dactilar. Las empresas de telefonía, antes de la publicación en el diario oficial de esto, efectivamente pedían indebidamente, sin ninguna base legal, huellas dactilares, pero si tú les decías que no, pues no te podían negar el servicio. Ahora están respaldadas por el propio gobierno para eso. Entonces, bueno, los biométricos, si alguien hoy toma una base de datos que se filtró indebidamente, gravísimo, pues puede hacer una serie de cosas indebidas con esos datos personales. Pero al menos, si es solamente el nombre y la dirección, pues si se va desactualizando, al menos hay cierta posibilidad de ir revirtiendo el daño. Los biométricos, nos podemos cambiar de domicilio, pero no nos podemos cambiar el iris, no nos podemos cambiar las huellas dactilares, ni los polígonos del rostro. Y ahí están las claves. Es un tema de privacidad, de derechos humanos y de entender que no es de este gobierno, lo han intentado otros. Alguien logró, déjenme decirlo así, me hago responsable de mis palabras, engañar y generar un discurso de que es el bien que combate al crimen contra una entelequia ahí que se queja para oponerse a lo correcto. No es verdad. Más bien creo que hay otros elementos que deberíamos de tomar en cuenta de la experiencia reciente y creo que se puede llegar a un acuerdo en donde el Estado mexicano efectivamente tenga un registro proporcional, con licitud, no discrecional en lo que sea, con órdenes judiciales, controles judiciales en algunos casos, para poder usar ciertos biométricos que ya tiene y no estar recabando en muchas fuentes distintas este tipo de registros. A mí me parece que la Corte debe echar abajo o modular esta decisión sin que eso implique cancelar una política de Estado a favor de la seguridad y que vaya en contra de los abusos de las empresas, porque ahora se presenta como las empresas quieren el negocio y el gobierno la seguridad. No, las empresas van a estar respaldadas por el gobierno con este tipo de decisiones para seguir tomando datos personales, que ya es un escándalo la forma en la que se recaban datos personales sin intervención de autoridades oportuna y pues vemos que te siembran igual noticias falsas, que anuncios personalizados, que le pueden avisar le pueden avisar a algún proveedor que ya hay recursos en tu cuenta bancaria casi en tiempo real y en fin, o que vives en una delegación y te llegan anuncios de esa delegación de inmediato al momento mismo que consultaste una página, porque hay un intercambio de datos personales, hay un engaño de las empresas hoy con avisos de privacidad famosos que son, usted diga que sí o no tiene internet, diga que sí o no tiene redes sociales. Y ahora está peor, porque ahora es diga que sí o se queda sin teléfono. De ese tamaño, Graciela, José Ángel. Así es, y bueno, la tendencia de la tecnología pues pareciera ir hacia allá y como dices, hay muchas cosas que ya se han estado haciendo desde hace tiempo, ¿no? Varias empresas de telefonía celular, por ejemplo, Telcel. En el caso de Telcel, yo hace aproximadamente un año que cambié mi celular, me pidieron las huellas. Me tomaron las huellas de mi mano. Ahora los bancos están pidiendo incluso la geolocalización para poder usar su aplicación de celular para hacer movimientos bancarios desde ahí. En muchos trabajos, por ejemplo, se está utilizando esto de checar entrada y salida con el iris de tus ojos. O sea, esto ya está sucediendo en muchos otros lados. ¿Qué pasa con esto? No es un delito, no está regulado y nuestros datos biométricos pues están, como dices, en muchos lados, sin el debido resguardo, sin las medidas de seguridad. ¿Qué pasa con esto? Bueno, tenemos un mandato constitucional genérico en favor de la privacidad y de la protección de los datos personales. Eso no se está atendiendo con toda la fuerza que debiese, porque
pues hay mecanismos para traducir eso en realidad, como es el caso del aviso de privacidad, por ejemplo. Quienes nos escuchan tienen derecho a decirle a una empresa o a alguna a un partido político o a una institución de gobierno, quiero, por ejemplo, me opongo a que tú tienes mi dirección y mi correo electrónico. Son datos que me hacen identificables, son datos personales. Me opongo a que los uses para dárselos a otra empresa, para que me mande correos electrónicos de anuncios o para que me llamen de cobranzas o para que le compartas mi estado de salud a los seguros médicos o a los laboratorios. Yo me opongo a que tú hagas eso. No, y no me puedes obligar, porque yo tenga tu servicio, a que yo autorice que tú lucres con mis datos y con los datos de otros para hacer alianzas estratégicas, les llaman. ¿Cuál es el problema? Pues que las empresas engañan, no les importa. Las empresas y también, tristemente, también los gobiernos. Ahora pondré un ejemplo. Cuando se discutía la cédula de identidad en el sexenio de Felipe Calderón, querían registrar el iris. El iris está en los debates de la proporcionalidad de qué biométrico registrar. El iris además exhibe ciertas enfermedades, por ejemplo, enfermedades hepáticas, etcétera. Bueno, no tiene por qué tener esa información sensible una empresa de telefonía o el propio IFT o el gobierno. ¿Por qué el iris? ¿Por qué? Bueno, quieren las huellas dactilares, está bien, los polígonos del rostro, pero ahora también el iris. No es proporcional. Y la Constitución sí dice que se protege. El problema es, si la solución ha sido estos avisos de privacidad, pues los avisos de privacidad los truquean. Muchas veces llegas a hacer un contrato de telefonía y ya viene tachado, eso a mí me ha pasado, ya viene tachado el que autorizas todo el tratamiento que ellos quieren hacer de tus datos personales. Ahí empiezan los problemas, porque si ellos ya los comparten con alguien, los ciudadanos tienen derecho a decir, yo me opongo a que lo hagas, te pido que lo canceles, pero pues la empresa va a decir, sí, ya lo borré, y de verdad ya lo borró. Nos van a seguir llegando las llamadas de, hoy nos llaman con nuestro nombre, nos dice, está fulano de tal, y son de distintas empresas. ¿Quién les dio esos datos? Se las dan las otras empresas que los recabaron y cobran por eso. No es un hacker claro que se mete y les roba las bases. Lucran con eso. Las empresas de todo tipo que venden publicidad en internet, en redes sociales y también físicamente, compran datos personales para saber a quién venderle qué. ¿Quién le da like? Los políticos. ¿Quién le da like a esto, al otro? Y esto es muy riesgoso. Recordarán el Renault y demás. Pues había personas vinculadas a bandas criminales detrás de esto, y a ellos fue a quienes les pones es poner la iglesia en manos de Lutero. No es hacer un tema de alarmismo, es algo justo, reconocido en el mundo. México estamos muy atrás en la protección de los datos personales, con leyes y demás, pero no con fuerza. Hay mucha presión de las empresas, porque ahorita se está discutiendo como si fuera lo público contra lo privado. No es cierto, las empresas se benefician con esto. Claro, habrá algunos que dicen, pues no me pongas trámites adicionales, cargas burocráticas adicionales, yo quiero vender los teléfonos como sea. Sí, pero a ellos les conviene recabar datos personales. No van a tener una persona ahí verificando que no se los queden. Si casi este decreto les está diciendo, ahí me los mandas, cáchalos tú y me los mandas. Seguro los van a borrar. Es decir, hay una serie de problemas asociados. Hay incertidumbres ahí, Luis Miguel. Oye, pero nos han vendido, Luis Miguel, Graciela, amigas y amigos que nos escuchan, digamos, de alguna manera, tú hablas de una colusión con las empresas que manejan y se benefician de estos millones de datos personales y su utilización práctica en la venta, en el manejo de la opinión. Pero nos han vendido la idea de que el pretexto es la seguridad. Y yo me pregunto también a veces por qué las personas privadas de su libertad tienen acceso a celulares, por ejemplo, ¿no? No solo a celulares, entre otras cosas, estoy hablando a túneles, por ejemplo, ¿no? Ya si tienes los recursos, ¿no? No se podría, digamos que, regular de otra manera eso en particular. ¿Tú qué opinas, Luis Miguel? No, totalmente de acuerdo, José Ángel. Hoy la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión permite bloqueo. Ustedes recordarán que un debate durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se discutía la ley, era que se incorporó una regla de bloqueo de señales, decía,
en sitios y lugares públicos, así de genérico. Había estado el movimiento 132 en las campañas, muy crítico con el Twitter, y fue un contrapeso y fue un mecanismo de expresión que pues le daba la vuelta a los medios que les dicen ahora tradicionales, bueno, pues a los medios masivos o industriales, digámoslo así. Y bueno, hubo mucha preocupación de que una redacción ambigua le permitiría al gobierno, me están criticando en Twitter en una marcha, apágales el internet. Y entonces ellos explicaban en la que entonces, no, es lo mismo, el mismo argumento, no, es para la seguridad, es para bloquear en los penales. Bueno, entonces no debe decir en sitios y lugares públicos, bloqueo de señales. Y entonces le matizaron un poco la redacción para decir que iban a bloquearlo en los penales. Ya está. Entonces, está vigente una disposición de que no debe haber extorsiones desde los penales. Dirá el gobierno, bueno, es que no todas las llamadas de extorsión son desde los penales. En los penales entran, como dice José Ángel, teléfonos por corrupción y tienen bloqueadores. ¿Quién los apaga? Mejor metan a la cárcel, que la fiscalía diga quién apagó esos bloqueadores. Y vuelvo a lo mismo. No es tan cierto esto de que con esto se va a acabar. Realmente esto pone en riesgo la privacidad, pone en riesgo derechos humanos, empodera al Estado. Ahorita dirán varios, bueno, pues es que ahorita el gobierno es bueno. No, pero va a cambiar y ya va a tener una base de datos, pues digamos, de un control exagerado y con grado importante de discrecionalidad. Entonces, sí me parece que sería absurdo pensar que los delincuentes van a decir, voy a poner mi iris, mis huellas, todo para después extorsionar. El que vaya a extorsionar, conociendo esta regla, le va a dar la vuelta. Entonces, ¿quiénes perdemos? Los que no somos delincuentes. ¿Quiénes quedamos a merced incluso de los delincuentes dando estos datos personales? Quienes no lo somos. Y los delincuentes, pues, perdón, para el subsecretario García Verdeja, pues sí, seguramente tiene una buena intención, o eso dice, pero vamos a darlo por bueno, tiene una buena intención, combatir el crimen. ¿Realmente van a ir los delincuentes a dar su iris y demás? ¿O van a tener una base de datos de todos los mexicanos, de electores, por cierto, que ha habido un debate con Calderón, luego con Peña Nieto, y ahora también, tristemente, en el sexenio de López Obrador, quieren reactivar la cédula de identidad? Bueno, si la van a reactivar, que entonces homologuen, por ejemplo, la credencial de elector, no duplicar las bases de datos. Y hay otro factor, también el factor económico, porque hay empresas que se dedican a registrar biométricos que han ganado mucho dinero para elefantes blancos. Por ejemplo, la cédula de identidad en el sexenio de Felipe Calderón. Vean cuánto presupuesto había cada año para la cédula de identidad, para equipos biométricos que finalmente no se utilizaron o después los usaron indebidamente en la Secretaría de Hacienda para el tema de la firma fiel durante el sexenio de Calderón. Pero gastaron muchísimos miles de pesos y hay empresas también detrás, también está ese factor. Entonces yo no, con todo respeto, yo no coincido con que esto es el dilema entre la seguridad y las empresas que lucren con los teléfonos. No, que si quieren que no lucren las empresas con teléfonos, déjenles de hacer favores a Salinas Pliego o a Slim con el IEPS y estas cosas, cóbrenles impuestos, pídanles colaboración con órdenes judiciales o reglas de colaboración de las empresas con la justicia, que ya hay un modelo de colaboración con la justicia, y en dado caso, pues que expliquen bien cuál es la finalidad, cómo se va a combatir la extorsión, el crimen con estas medidas. ¿Ellos calculan, tienen algún estudio o nada más alguien les metió esa idea y mañana vamos a ver que hay muchas empresas que están ayudando a registrar biométricos y llevándose una cantidad importante de dinero? Y a ver si no nos pasa como el Renau, que tenía ya un torturador de la dictadura argentina metido ahí como el que iba a ser el protector de los datos, ¿no? Un torturador. Me encanta escuchar la voz de nuestro invitado Luis Miguel Carriedo. Él es especialista en medios, en elecciones y en protección de datos. Y él lo dijo textualmente, hacerse responsable de lo que decimos, de nuestras palabras. Y le pregunto, amigo que nos escucha, ¿usted qué opina? Los invitamos a opinar en torno al tema y participar a través de nuestras redes sociales. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. El tema es
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANAUT. El invitado, Luis Miguel Carriedo, especialista en medios, elecciones y protección de datos. Y es un tema, mi querida Graciela, que tendremos que aprender a discutir e investigar mucho más todavía. No sé tu opinión. Y que tiene muchas aristas, porque yo creo que va más allá de que no se apruebe o que no continúe, pues, que no se llegue a consolidar este padrón nacional de usuarios, sino de buscar una reglamentación que impida que realmente otras empresas privadas y otras instancias estén recabando estos datos, porque finalmente son datos que ya se están recabando, que en muchos lugares ya los tienen. Sabemos que nos están siguiendo la pista en nuestra navegación por Internet, con fines comerciales y también con fines propagandísticos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían pues las reformas o la forma de regular esto en nuestro país, Luis Miguel? Bueno, hay algunas coordenadas que podemos retomar y que se han quedado ahí un poco apagadas. Bueno, de entrada, vale la pena hacer como la revisión de la discusión que tuvo el INAI, porque esos elementos se pueden subsanar. O sea, si realmente lo que se quiere es acotar el tema de seguridad y demás, pues se pueden subsanar. Habla de proporcionalidad, pues ahí de entrada, que si alguien trae el negocio del iris, pues ese no, porque ese no es proporcional. Tener el iris, ¿el iris para qué? O sea, si ya tienes otros biométricos. De entrada, se podría discutir ya punto por punto. Dos, las vías diversas para derechos ARCO. No puedes tener un regulador de datos personales, el de telecomunicaciones que también tiene una base de datos personales, y aparte tienes al INE teniendo biométricos. Bueno, Hacienda, tendrías que consolidar. Los datos personales sería, algo del mayor cuidado. No quiero usar la palabra sagrado, pero bueno, pues casi, del mayor cuidado. Y eso, pues, es relativamente fácil. ¿Cómo hacerlo? Recaba lo estrictamente necesario y no dupliques bases de datos. Mejor llega un arreglo en donde estén, por ejemplo, la base de datos que tiene el INE para mayores de edad, faltan los menores de edad. Muy bien, Gobernación, según la Ley General de Población, es el responsable. Pero esa Ley General de Población está rebasada por la realidad. Puso un transitorio que decía, en lo que hay cédula de identidad, digamos una credencial, pero que está asociada a biométricos, a nuestra dirección, a nuestro teléfono, a nuestro nombre. O sea, todos los registros que nos hacen identificables, nos dan identidad, están soportados en esa mica que tenemos, pero pues hay una base de datos. El tema es no tengamos muchas. Ahí hay un primer elemento que coinciden los expertos internacionales. No registres 2, 3 veces, 4, además del costo que le implica al Estado mexicano. En este caso, delegárselo a empresas de telecomunicaciones es poner la iglesia en manos de Lutero. Empresas que precisamente se la han pasado, pues, con el tema del Internet, de las redes sociales, de la publicidad focalizada, de la llamada gestión de tráfico, que le suben y bajan velocidad, cuando se supone por ley que debe haber neutralidad de la red. Entonces, no le pongas los elementos de abuso a actores que no controlas, porque son actores privados y que además suele el Estado mexicano, el Congreso, con todas las conformaciones, con el PRI, con el PAN y ahora también con Morena, se dejan escucharse a los cabilderos. En esa parte yo me desmarco un poco de, siempre que salen ahí los grandes empresarios que ya conocemos a quejarse de algo, hay que tener cierto cuidado, claro. En esa parte hay que poner cierta atención, que si ellos siempre persiguen o un interés económico o un interés de control de ellos o de que no los regulen, etcétera. Pero eso no es suficiente para decir, no, sí, pues ya, quítenos nuestros datos personales. Entonces yo, adicional a esos elementos, el tema de no duplicar bases de datos, ya están explorados en el mundo. Necesitas tener una garantía de derechos ARCO y no existe garantía de, por ejemplo, cancelación de tus datos si esa cancelación te implica quedarte sin teléfono. Eso afecta también tu derecho a la información, porque no puedes, ya ahora son, lo decían en el debate del INAI, pues más de 80 millones de personas, de usuarios, que si todos dijeran, no quiero dar mi iris, mis biométricos, pues se quedan
se quedan sin el teléfono. Claro. Luis Miguel, pero hay una cosa. O sea, estos 80 millones de usuarios a lo mejor no estamos realmente informados y no tenemos la claridad de cómo manejamos esto que es el oro del siglo XXI, que son los datos personales. Y claro, los damos, como tú bien dices, a la Secretaría de Hacienda, que, bueno, pues tiene nuestro iris y toda la cuestión, a todas las otras instituciones con huellas, con datos, a empresas, a instituciones médicas que incluso pueden saber de otras cuestiones de tu persona, ¿no? Que son íntimas y que tendrían que tener un consenso en su compartirse. Los ciudadanos todavía tenemos que aplicarnos ahí. Sí, a mí me parece que hay una combinación muy nociva para que esto avance, y sí tiene que ver con intereses empresariales, de proveedores que venden equipos para biométricos, de empresas de telecomunicaciones que quieren tener datos personales y control ellos y que no les regulen, de aparatos de personas que están en el gobierno, que tienen una política, en todos los gobiernos, fue muy notorio en el gobierno de Calderón, tristemente pues ha permeado hasta ahora también esta visión de que necesitamos control, pero esa visión de cortoplacista pues genera riesgos graves, porque pone indefensa a la población. Ya vimos que hay equipos de espionaje, que hay una serie de cosas y abusos. Vimos el escándalo de Pegasus en el sexenio anterior. Ahora mismo trae señalamientos la Fiscalía de Alejandro Gertz. Es decir, no hacer más riesgoso el tema para la población en general, pero eso tampoco significa negarse a regulaciones proporcionales, no que te apliquen en retroactivo una ley, no que sea una simulación la protección de datos personales. Ahí no nos equivocamos. Si tú no puedes cancelar ciertos datos personales, oye, yo no quiero que den ese tratamiento a mis datos, que se lo den al ejército, a la policía, así nada más cuando quieras, sino que hay una orden judicial. ¿No quieres? Entonces quédate sin teléfono, ¿no? Ese tipo de cosas no pueden estar condicionadas así, porque van en contra de la Constitución y de la lógica misma de los datos personales. Hay elementos lógicos, sí habla de la Constitución de Seguridad Nacional, pero bueno, no cabe todo en eso. Y me parece que sí pueden atenderse los estándares internacionales, los mejores estándares internacionales. Hay muchos, he mencionado algunos elementos, los famosos test, ¿no? Proporcionalidad, licitud, el tema, lo menos que puedas de biométricos, ¿no? Finalidad, que es otro elemento clave en estos debates de datos personales. Eso no está en este decreto. Quizá demos el beneficio de la duda y buenas intenciones. Bueno, pues que se construyan esas buenas intenciones pueden traducirse en una ley que respete derechos humanos y haga compatible la lucha contra las extorsiones y estas cosas gravísimas, pero sin que sea la solución. Para combatir la extorsión, ahora vamos a tener a todos hipervigilados y con un riesgo que ya no tiene retorno, porque si se equivocaron con el Renau, ayer era la CURP, pero no eran los biométricos. Como quiera, uno se cambia de dirección y la dirección que había dado ahí, pero el biométrico ya no tiene retorno. Si hay un mal uso de una base de datos de biométricos por las empresas que los recaban, por el IFT o por algún gobierno, no a lo mejor futuros, ya no hay retorno, porque no te puedes cambiar el iris, no te puedes cambiar las huellas, no te puedes cambiar los polígonos del rostro, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema muy delicado, recabar lo menos posible y, sin duda, pues más fácil que nos digan exactamente cómo piensan combatir con este tipo de biométricos. O sea, ¿para qué necesitan este tipo de biométricos? Ni la CURP que te la otorga ese número, lo otorga pues una institución gubernamental, mi querida Graciela. Así es. Bueno, también ahora hay ya muchas personas que se están amparando, Luis Miguel. Sí. ¿De qué serviría el amparo? ¿Tú qué crees que sea recomendable ampararse? ¿Quiénes tendrían que ampararse? ¿Quiénes tienen plan o solamente los que tienen el servicio de prepago? ¿Qué resultado crees que puede dar? Porque ya hubo jueces que aceptaron unos amparos, otros que los rechazaron, y ahora también hay una impugnación de parte de Presidencia a uno de estos casos. Bueno, yo creo que afortunadamente ya cae en la Suprema Corte la revisión por la decisión que tomó el día 27
de abril, este 27 de abril, el INAI. Va a resolver la constitucionalidad y espero que la Corte module. Yo confío en que la Corte pues va a revisar sus propios precedentes. Los amparos no tienen un efecto tan generalizado porque pues hay organizaciones pues honestas que trabajan en los derechos humanos y que como R3D, etcétera, que están promoviendo amparos gratuitos, ¿no? O modelos de amparo. Pues puede ayudar eso, pero eso es solamente para el que se ampara. Aquí es una discusión general porque pues van a ser millones de registros biométricos que ya después no se van a poder revertir o no revertirse con seguridad. Entonces yo creo que la solución está que la Corte module, no renunciar a un modelo de seguridad y demás, pero no basta con un discurso político en donde digan, no se diga más, el que critique esto del padrón es porque está con los conservadores, la derecha y Claudio X González o con Televisa. No. Aquí es un tema muy concretito y son derechos humanos, la privacidad, la proporcionalidad y demás. Y hay muchos que no estamos con ninguna de esas personas, pero tampoco estamos con el abuso de datos personales porque ya lo intentó Peña Nieto y eso peleamos, que no lo hiciera con la geolocalización. Ahí está el amparo, por cierto, de Marcelo Ebrard en el momento. Es exactamente la misma discusión. No recaben los metadatos, decía Ebrard, y tenía razón. Bueno, y ahora ya se les olvidó o ya se dieron cuenta que tenía razón Peña. Y que estaba equivocado era el Concierto Internacional en Materia de Derechos Humanos, todos los tratados, los especialistas en datos personales, o este argumento de, pues ustedes confíen, es razón de Estado y ni me molesten, ¿no? Porque si levantan la voz seguramente no te vayan a decir, ya mira, aquí tengo todos tus datos y ya sé que tú le das like a eso, ya salió el peine, seguramente eres malo. Ahí es donde está el tema, ¿no? No es un asunto de ideologías, de política, es un tema de derechos humanos. Y ojalá que el gobierno lo entienda. Ya no lo entendió el Congreso, el gobierno pues publicó esto, lo defiende. Yo creo que está mal informado el presidente y yo creo que es un buen momento para que haya una modulación de la Corte en este caso en particular. Prefiero, creo yo, como ciudadano y como analista de estos temas, yo diría, es preferible que se dé una discusión de fondo respecto a la cédula de identidad y a lo mejor fusionar, tener una sola base de datos del Estado mexicano, la del INE, por ejemplo, fusionarlas, todos los biométricos, y ahora sí, controlada por el Estado, con criterios específicos, con finalidad, con proporcionalidad, con órdenes judicial de por medio cuando quieras tener acceso a esos datos, etcétera, con equilibrios, como sucede en Alemania, por ejemplo, si a alguien le revisas llamadas, por ejemplo, en Alemania, te tienen que avisar que te estuvieron vigilando. Aquí no. Claro. Aquí te pueden, todo el mundo, o sea, hay sin discrecionalidad, se puede. Claro. Sí es posible, ojalá que se haga. Ojalá que se haga. Bueno, ahora podría aprovecharse que se intenta existe la intención de reformar al INE. Tal vez podría entrar esto dentro de esas reformas y podrían ser positivas, pero tengo la impresión de que las personas en general tendemos a ceder derechos humanos cuando hablamos de la seguridad y entonces decimos somos buenas personas y solo los malos son los que no se van a, digamos, a alinear, a registrar, tal, y eso no es del todo correcto y tenemos muy poco tiempo, pero no sé si te gustaría abordar esta circunstancia. Sí, rápidamente. Es muy importante socializar los derechos, no sentirnos mal o que estamos haciéndole el caldo gordo, no sé, a la derecha o esas cosas. No. Defender nuestros derechos es muy importante y no permitir los abusos de las empresas. Sí presentar quejas, está muy endeble la legislación, solamente les pone una multa, pues esa multa chiquita y después de 1000 siglos, cuando abusan de los datos. Pero vean las resoluciones del INAI, hay empresas muy famosas que violan la ley. Hay que defender nuestros derechos porque el tema de los datos personales es, sin duda, el debate mundial en este momento. Y yo sí creo mucho en estas reflexiones de la académica Shoshana Zuboff, que habla de un capitalismo de la vigilancia. Hoy el gran negocio está en los datos personales. Legítimo usar al Estado con uso legítimo de la información que está en poder del Estado para combatir la inseguridad.
Pero este modelo no está alineado a estándares que protejan la privacidad. Esto va en contra de derechos humanos. Encontremos un modelo, y encontrémoslo ya, que sea compatible. Y yo creo que hay que seguir denunciando y hay que informarnos. Y ahí también hay que pues hacerle contrapeso a algunos medios que ellos son al mismo tiempo proveedores de Internet y medio de comunicación o tienen intereses vinculados en un sentido o en otro, ¿no? Hay que informarnos y bueno, pues ya vimos cuál es la posición del gobierno, ya la conocemos, pues hay que tratar de entablar diálogos y de exigir lo justo, ¿no? Me parece que debe prevalecer aquí los derechos humanos y la razón. Es absurdo duplicar bases de datos, volver a pagar, y el daño puede ser, ahora sí, irreparable. No pasó estas intentonas con Calderón, no pasaron con Peña Nieto, no deberían de pasar en un gobierno que trae una bandera progresista y que debe honrar y que yo espero que lo haga. ¿Tú qué avisoras en este sentido? Después de esta acción de inconstitucionalidad que va a interponer el INAI, es muy probable que el PAN-out pues no va a poder ser, ¿no? Yo eso espero en la Corte. Yo creo que la Corte ha tenido buenas y malas decisiones en su historia. Yo creo que este caso en particular merece una revisión que no la tuvimos con el caso en el INAI. El mismo entonces IFAI no quiso controvertir el abuso a datos personales de la ley de Peña Nieto en 2014, de la ley de telecomunicaciones. No quiso, se negó a controvertirla ahora sí se atrevieron a controvertirla por unanimidad. Bueno, pues ahora le toca a la Corte. Yo espero que lo tire. Para mí es inconstitucional. Para mí no puede la Corte decir así se queda como está. Yo creo que debe modularlo. Y ojalá que asuma su responsabilidad la Corte. Para eso ellos están. No es en contra del gobierno, no es en contra del subsecretario, es en favor de los derechos humanos, ni es en favor de la oposición, es a favor de los derechos humanos. Por supuesto, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Luis Miguel Carriedo, especialista en medios, en elecciones, en protección de datos, muchísimas gracias por tu gentileza, por tus conocimientos, tu concisión, esta disposición para compartir con las audiencias de Radio Educación. Muchas gracias, esperamos pues seguir conversando en torno a esto y otros temas muy pronto. Te agradezco mucho, de verdad. Que estén muy bien. Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos en esta emisión del Fin Justifica a los Medios, Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.